Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Bueno, cabe recalcar lo evidente, este será el primer video versus del canal, así que, es altamente probable que termine cometiendo alguna que otra falencia. Pero no se preocupen, trataré de mejorar este formato para hacerlo mejor la siguiente ocasión. Otra cosa evidente, y es que sí, este video es una inspiración del video del usuario Sonic, uno de mis youtubers favoritos de Ben 10, específicamente su video de Alien X vs Goku. Antes de que me pregunten, no estoy de acuerdo con el video del usuario Sandy, pero no estoy del todo de acuerdo con el nivel que le dio Sonic al Alien X en su video, pero no es exactamente por eso que quise hacer este video, sino porque realmente me gustan ambas franquicias. Antes de comenzar, aclararé de una vez algo. No tomaré en cuenta todas las menciones de los creadores de forma literal. ¿A qué me refiero con esto? A que no tomaré de forma literal cualquier cosa que los creadores hayan mencionado. ¿Por qué? Simple, estas declaraciones son en extremo contradictorias, no solo en la serie, sino también se contradicen entre sí. Créditos a este video por los escándalos que estoy a punto de dar. Por ejemplo, primero se dice que la creación de Pueblo Bajo fue gracias a que los aliens apoyaron a reconstruir Beloit posterior a la pelea entre ambos muy grandes, pero luego dicen que en realidad fue gracias a la llegada de Diagon. Otro ejemplo, se dice que los retcons fueron provocados por el Anilarga, pero luego se dijo que en realidad no fue así, y un largo etcétera. Esto no solo pasa con las declaraciones de autores, sino que también con cosas oficiales que dan información sobre la serie, como, por ejemplo, los pop-up trivias. Por ejemplo, se menciona que los Quinicelleran no pueden estar en la Tierra debido a la rotación lenta del planeta, o que los Transilian son inteligentes por naturaleza, y un largo etcétera. Y si tomamos las declaraciones de autor de forma literal, créanme que tengo material de sobra para bufear a Sonic. Entonces, ¿cómo se hará esto? Bueno, ya lo verán. Sin nada más que decir, demos inicio a esto. No les voy a mentir, esta parte se hará tomando de inspiración a Sonic. Primero que nada, ¿por qué exactamente Alien X y no algún otro tipo de alien como, por ejemplo, Feedback o Ivigo Atomic? Bueno, cabe aclarar que no, Alien X no es ni por asomo mi alien favorito, ese puesto se lo lleva Eco Supremo, y tampoco es por algún tipo de relevancia, he dejado claro que poco o nada me importa ser relevante o tener algún tipo de fama. Entonces, ¿por qué Alien X? Sencillo, porque Sonic barre el piso con el 99% de los aliens de Ben. ¿Por qué lo digo? Fácil. Primero, la habilidad principal de Feedback es absorber todo tipo de energía, incluida la energía vital. Tendré mi venganza, Zack Sábado. Esto aún no ha terminado. Lo siento, viejo, pero creo que sí. Por su parte, muy grande de mero acto colateral, puede destruir edificios enteros en su pelea con otro muy grande, y su rayo cósmico fue capaz de repeler el cañón de conquista de los incursianos, los cuales tienen declaraciones y demostración de poder destruir planetas con este rayo. ¡No! Por supuesto que no. Mi hija sigue ahí, pero sí disparé el rayo. Quiero ver al planeta en la pantalla. Oye, ¿ese es Plutón? Claro que no, eso solo es tierra congelada. Solo era tierra congelada, niña. Y Atomic, bueno, escala de todo lo previamente mostrado, al ser considerado el segundo alienígena más fuerte, y creó una estrella enana con la que vaporizó a Azkair, el cual solo puede ser afectado por una luz igual de potente como la del Sol. Aquí les va la cocina de fusión, servida por Atomics. Sí, no niego que estos aliens tienen sus cosas buenas, pero, ¿cuál es el problema con esto?
Bueno, empezando con feedback, se deja implícito que debe alcanzar a sus oponentes y que solo puede absorber energía. La cosa es que Sonic glitchea horrible a feedback y su estilo de lucha se basa mucho en ataques físicos. Ya tengo un video hablando de la velocidad de Sonic, pero pondré uno que me parece suficiente para respaldar mi punto. Primero debemos entrar en contexto. Eggman Nega disfrazado de Eggman intenta escapar de Sonic en las profundidades del espacio exterior. Así que usa una nave que vuela al espacio exterior y se aleja tanto que viaja por un sistema interestelar, con las estrellas de fondo entre las que vuelan, difuminándose debido a la velocidad a la que iban. Esto implica que la nave de Eggman estaba viajando a una velocidad interestelar por verse difuminadas las estrellas en el fondo. ¿Por qué esto es relevante? Porque Sonic puede reaccionar a los meteoritos que llegan e impactan la nave durante el vuelo de esta última. Sabiendo a qué velocidad va la nave, por pura inercia, implica que los meteoritos que impactan la nave lo hacen a dicha velocidad. Debido a que no se sabe cuánto tiempo le toma viajar de un espacio a otro, usaremos otra cosa como referencia. En la cinemática se ve que ni el Sol ni la Tierra no se ven en el fondo. ¿Por qué esto es relevante? Porque, para que la Tierra y el Sol se vean tenuemente o directamente no verse, se requiere estar a 1,43 a 1,7 años luz de distancia. Gracias a esto, podemos sacar un cálculo. Calculando esto, nos da como resultado 63.116.299 OMFTL más XC millones de veces superior a la línea base. Pasando a feats, diré el feat más relevante y conocido de Sonic, porque, honestamente, mi pereza no da para poner otro feat más relevante. Sonic por su cuenta se batió un duelo con Emerl y salió vencedor. Previo a la pelea, Eggman había obligado al Gizoid a capturar la energía del Final Egg Blaster, un arma que liberó un poder tan grande que, de un ataque, fue capaz de bajarse un cúmulo de estrellas. Posterior a esto, Emerl se había descontrolado debido a una sobrecarga de energía, amenazando con destruir la Tierra en un minuto. Por cierto, la estrategia de Bat le reconoce que Emerl absorbió la energía del cañón Final Egg Blaster. Es decir, Sonic peleó y ganó en menos de un minuto a un mecha que estaba potenciado con el poder de un arma que puede destruir un cúmulo de estrellas de un ataque, cosa cuantificable a una hazaña Mudley Solar System. Con todo esto, creo que es bastante evidente porque considero que ninguno de los tres aliens previamente mencionados serían capaces de hacerle algo a Sonic Base. Sin embargo, hubo dos aliens que, en su momento, me planteé la idea de que tenían posibilidades de hacerle algo a Sonic Base. ¿Cuáles son? Fácil, Gravatak y Clockwork. Pasando con Gravatak, la habilidad principal de este alienígena es aumentar y disminuir la gravedad, así como este mismo posee su propio campo gravitatorio. ¿Algo más heroico? Solo eres caballo de un solo truco. Hey, es mi primera vez usando este tipo. Creo que eres capaz de soportar 40 Gs. Pero no creo que los muelles puedan. ¿Ah? Tengo mi propia órbita. Eso es algo genial. Es decir, posee un buen control sobre la gravedad. El caso es que, su mejor feat es crear un agujero negro, debido a que contrayendo la gravedad en la Cronobestia, creando un agujero negro. ¿Cuál es el problema aquí? Que se deja implícito que ninguno de los presentes sería capaz de sobrevivir a dicho agujero negro, incluido Ben, viéndose forzados a viajar en el tiempo para revertir la situación. ¿Qué tiene Sonic para contrarrestar esto? Bueno, verán, en Sonic Riders se presentan unos artefactos conocidos como Arca del Cosmos. Estos artefactos provienen de un lugar conocido como Babylon Garden y funcionan como un motor de dicho lugar. ¿En qué sentido funcionan como un motor? En el sentido de cargar la gravedad para convertirla en energía, enviándola al motor del Babylon y hacerlo flotar.
Posteriormente se da una explicación más detallada de estos artefactos, mencionando que son capaces de transmutar la masa y energía de un planeta, creando una singularidad para manipular la gravedad. Eggman detalla que dicho artefacto puede convertir grandes cantidades de energía en otro tipo de energía, emanando un campo magnético. Posterior a todo esto, se narra que el Babylon Garden fue asaltado por una oscuridad sin luz, aclarando que, debido a que se revirtió la polaridad de la gravedad, se terminó formando un agujero negro. Recordemos que un agujero negro es una contracción de masa lo bastante potente como para crear un campo gravitatorio, así como también crea una singularidad en una superficie cerrada, a la cual se le conoce como horizonte de sucesos. Tails explica que los meteoritos, que, en el contexto de la historia de Babylon Garden, son las arcas del cosmos, amplifican la gravedad lo suficiente como para formar un agujero negro. Eggman agrega que las resonancias juntas formaron un agujero negro gigante, el cual amenazaba con consumir la totalidad del planeta. Gracias a todo lo previamente mostrado, se sabe que dicho agujero negro tiene propiedades aún no real, al ser creado por 5 artefactos que tienen el poder de absorber y convertir la masa del planeta en una singularidad lo suficientemente poderosa como para terminar creando una contracción de masa, por lo que, este agujero negro tiene las bases suficientes para ser considerado como uno legítimo. ¿Por qué esto es relevante? Porque Sonic literalmente peleó con Master Core en el interior de dicho agujero negro, y encima salió vencedor de dicho combate. Es decir, Sonic por sí solo entró y peleó con un villano en el interior de un agujero negro, cosa que ni Gravatak fue capaz de hacer. Así, por cierto, el mismo juego reconoce eso como un agujero negro y agrega que engullirá y destruirá todo que, en este contexto, se refiere a todo el planeta. Creo que, con esto, es bastante evidente quién ganaría en un combate. Si se preguntan sobre su manipulación de la gravedad, pues, se ha llegado a demostrar que Gravatak puede ser tomado por sorpresa. Considerando que Sonic blitzea y estompea horrible a Gravatak, solo es cuestión de aprovechar alguna distracción de Ben para vencerlo. Referente a Clockwork, no les mentiré, considero que este alien sí tiene chances de vencer a Sonic. Pero, debido a que esto ya se extendió demasiado, solo diré lo siguiente. Sonic destroza a Clockwork en stats físicos, y si Clockwork no reacciona a tiempo, Sonic se lo baja de un golpe. Aclarado todo esto, ahora sí, esto es. Debo detener el agua. Tengo que hacerlo y rápido. Alien X. Para comenzar, desde la primera aparición del Alien X, se estableció que este alien es su transformación más poderosa, esto dicho por el propio Ben. Bueno, jamás volveré a ser Alien X de nuevo. ¿Por qué no? Cuando no decías nada, eras más agradable. Sí, es mi transformación más poderosa. Pero el precio es muy alto. Gracias a esta declaración, se puede decir que Alien X decae a escala del roster que poseía en ese momento y a su roster de aliens de la serie original, por lo que es igual de factible asumir que Alien X decae a escala de los aliens clásicos. Para comenzar, en el episodio de Un nuevo héroe se presenta a una criatura llamada El Grande, un alien lo suficientemente poderoso como ser invencible ante los primeros 10 aliens del roster principal. Mientras que, con Cannonbolt, no solo logra atravesar el caparazón del Grande, sino que lo derrota definitivamente. Time to take this thing down from the inside out. Say ah!
Esto da hincapié para poner a Cannonbolt por encima de 4 brazos y los primeros 10 aliens. 4 brazos ha demostrado ser capaz de pelear mano a mano con gárgolas hechas de concreto y destruirlas. Así como, desde su primera aparición, se muestra capaz de pelear a la par con un mamut resucitado, siendo capaz cargarlo y derrotarlo. Para finalizar con los aliens clásicos, se menciona que la subenergía es una fuente de energía lo bastante poderosa como para dejar en ridículo las plantas nucleares de la Tierra. Hace muchos años, los plomeros ayudaron a capturar a un convicto alienígena y como muestra de gratitud, su raza nos dio un poco de lo que llamaban subenergía, un poder subatómico tan poderoso que hacía aparecer nuestros planetas nucleares juguetes de cuerda. Las centrales nucleares son lugares las cuales transforman el calor en energía eléctrica, la cual se provee a las ciudades. En la actualidad se estima un total de 444 plantas nucleares en el mundo, de las cuales proveen un 17% de la energía en el mundo. Posteriormente, se afirma que la subenergía es 20 veces más poderosa que la energía del Sol, siendo capaz de volar un continente entero. Yo sé que no es muy grande, pero el material en ese contenedor es 20 veces más poderoso que el Sol. Úsalo incorrectamente y tendrás una explosión lo suficientemente fuerte como para volar un continente. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque Utsuk fue capaz de absorber la subenergía, usando su poder para liberar un ataque tan poderoso que terminó volando el Monte Rushmore de mero acto colateral, siendo que su objetivo era solo vencer a Driscoll. Pasando a los aliens de fuerza alienígena, es superior a aliens como un mungosaurio y fuego pantanoso. Fuego Pantanoso fue capaz de empujar una torre climática de los Ygbreda a pura fuerza física. Y, de forma oficial, se ha confirmado que un mungosaurio es el alien físicamente más fuerte de Ben. Cosa que se le da consistencia en diferentes medios, y se mantuvo en Omniverse, donde Ben se decanta por un mungosaurio cuando se trata de fuerza física. Muy bien, no te enojes. Vuelvo al 90%. ¡Hazlo! Pues si es tan fácil, hazlo tú. Siendo que un mungosaurio demostró poder levantar una casa para poder lanzársela a Gregor, destruyendo otras casas en el proceso. Pasando a Ultimate Alien, se establece que Gregor planea ir al fuerte de la creación y obtener el mayor poder del universo. Cosa que se recalca en más de una ocasión, donde se dice que obtendrá el mayor poder de todo el universo. Gregor puede ensamblar el mapa, puede ir a el lugar de la creación y obtener el mejor poder de todo el universo. Gregor pudo llegar al lugar de la creación y obtener el poder más grande del universo. Paradox explica que aquel poder es el poder del bebé Alien X, el cual se le hace un paralelo al poder del Alien X, dando a entender que, tanto el Alien X de Ben, como el del bebé Alien X y los demás celestiales tienen un poder similar, siendo consistente, puesto que se dice que Gregor se volverá omnipotente si obtiene dicho poder, pese a que Alien X también es descrito de esa forma. Es alguien que puede hacerlo todo. Es la fuente del poder más grande del universo. Es donde las ideas se hacen realidad. El fuerte de la creación es en donde los celestiales como Alien X nacen. Gregor intenta absorber las habilidades del recién nacido celestial. Si lo logra, se volverá omnipotente. Puede funcionar. Alien X puede hacer todo. Gracias a todo esto, se puede decir que Alien X es el mayor poder del universo, lo que puede dar hincapié a escalar de cosas como el elemento X, el cual es un poder tan grande que es capaz de volar un sistema solar por completo. In search of the other ingredient, Byzantium alloy. It's very rare, but rumored to be found on your planet. When combined, the alloys form an explosive powerful enough to destroy an entire solar system. Y claro, no hay que olvidar al poder que llegó a demostrar el Omnitrix, el cual era tan grande que era capaz de destruir todo el universo si llegaba a su punto máximo con su autodestrucción.
algo que se recalca en casi toda la película. Si el mecanismo de autodestrucción llega al punto, la explosión causaría tal energía que prácticamente destruiría el universo y la Tierra. Que el Omnitrix se autodestruya y se lleve al universo con él. Sería lo mejor que podría pasar. ¡Un nuevo comienzo! Y, para finalizar, se puede estimar que es superior al poder que desprende la bomba de entropía, la cual era tan poderosa que se declara que es capaz de destruir la realidad a varios años luz de distancia. Si deja caer bombas en un lugar en donde hay esas bombas de entropía, los resultados serán desastrosos. Es como destruir la realidad con una distancia de varios años luz. Un desastre. Cosa que se muestra de forma explícita en la serie, donde se ve de forma literal como la realidad en esa área estaba empezando a romperse. Cosa que también se menciona en la versión en forma de novela. Sabiendo que se muestra de forma explícita en la serie, es factible tomar esto en cuenta. Por cierto, algo que se me pasó mencionar, y es que, en la Guidebook de Supremacía Alienígena, se menciona que Agregor tenía la capacidad de destruir el universo con el poder celestial. Esto, de hecho, es consistente con las declaraciones de la serie, que no solo pone al enemigo como un peligro de tal escala, sino que, gracias a la mención de ser el mayor poder del universo, se sabe que es superior al del Omnitrix, el cual, como dije, tenía la suficiente capacidad para destruir la totalidad del universo. Sabiendo todo esto, es factible tomar esta declaración en cuenta. Pasando al mejor feat que posee el Alien X, en Omniverse, se muestra que fue el único que no fue afectado por el Anilark. El Anilark es un objeto que, desde su introducción, se presenta como un artefacto que puede destruir el universo en un instante. ¡No hay distancia segura, bobalicón! ¡Va a destruir el universo! ¡No! Uy, qué carácter, no pensé que esto pasaría. ¿Cómo se apaga esta cosa? ¿Por qué todos se quedan parados? Alguien tiene que impedir que esto suceda. El universo es donde guardo todas mis cosas. Para el momento en que Ben empezó a discutir con las cabezas, se da indicios de que el universo ya fue destruido, al mencionarse que ya es tarde para salvarlo y que era todo lo que conocía. No, es muy tarde para eso. ¿Qué? No puede ser. Técnicamente. Posteriormente se afirma que el Alien X recreó la totalidad del universo, haciendo una copia exacta de cada cosa que había en él. Eso es difícil de creer. No sé, ¿es cierto? Ya no pude salvar el universo, así que usé el Alien X para hacer uno nuevo. Sí, no me lo creo. Nada es diferente. Pues claro que no. Hice una copia exacta. ¿De cada cosa? Sí, de cada cosa. En el universo. Incluyéndote. Cosa consistente, puesto que, en el arco de las raíces, se menciona explícitamente que Ben con su forma de Alien X puede acabar con el universo entero. Y en el capítulo del universo contra Tennyson, se vuelve a afirmar que Ben recreó el universo y todo lo que existe en él con su forma celestial. El arma en su muñeca puede convertirlo en un tocoestrella o tal vez hasta en un celestial sapien. Este niño bobo podría un día desear que el universo se termine. ¿Creíste que nadie notaría cuando utilizaste tu forma celestial Sapien Alien X para recrear todo el universo y todo lo que incluye? ¡Te lo dije! Ahora, aquí entra la cosmología de Ben 10. Vamos a tratar brevemente este tema.
En Alien Force se menciona la existencia de más dimensiones aparte de las 3 conocidas, implicando que existen más dimensiones de las 3 típicas: anchura, largo y profundidad. Solo perciben 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántas existen? Solo 26 que importan. Ya lo descubrirás, hijo. La teoría de cuerdas habla de la existencia de 11 a 26 dimensiones existentes en el universo. Sabiendo que se menciona la existencia de 26 dimensiones, se sabe que esta teoría es aplicable aquí, y gracias a esto, Alien X es escalable e hiperversal por tener esa cantidad de dimensiones en el universo. Me voy a extender bastante en esto, ya que debo dejar las cosas claras para que se entienda el porqué de mi postura. Para sentar las bases, ¿qué es la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas habla sobre la existencia de, como su nombre lo dice, pequeñas cuerdas que generan pequeñas partículas a través de las vibraciones de estas últimas. Estas partículas son muy pequeñas y cada una vibra de una forma diferente. Se cree que cada modo de vibración se relaciona con un tipo diferente de partícula. Así, todas las cuerdas que vibran en un sentido parecen electrones, todas las cuerdas que vibran en otro sentido parecen fotones, y así sucesivamente. Lo que vemos como colisiones de partículas son, desde el punto de vista de la teoría de cuerdas, un montón de cuerdas que se fusionan y se separan. El punto aquí es que, para que cada partícula pueda existir, se requiere más dimensiones de las 4 dimensiones conocidas. En la actualidad se estima que se requiere 11 o más dimensiones para que las partículas existan. Aclaremos algo primero. ¿Qué se necesita para ser 5D o hiperversal? Se menciona que se requiere 5 o más dimensiones superiores para alcanzar esa tier. ¿Por qué la teoría de cuerdas debería de alcanzar ese nivel? Pues, por nada realmente. 1. Recapitulando lo que es esta teoría, sí, habla de dimensiones. Pero habla exclusivamente de dimensiones espaciales. En ningún momento se habla de dimensiones superiores. Así que desde la base, esto está mal al hablar de otro tipo de dimensiones. 2. Esto cobra sentido si vemos lo que quiere decir realmente esta teoría. Puesto que se especifica que las partículas y electrones que salen de cada cuerda son extremadamente pequeñas, al punto de considerarse como partículas subatómicas. Lo que provoca que las dimensiones requeridas para contener las partículas y electrones sean tan jodidamente pequeñas que simplemente no las podemos ver. Mencionado que cada vez que caminamos en este espacio de 4 dimensiones, inconscientemente estamos navegando esas dimensiones adicionales miles y millones de veces. Con todo esto, se puede decir que estas dimensiones no escalan a algo realmente. Pero, probablemente se dieron cuenta que me estoy saltando algo o tengan la sensación de que falta algo, y tienen razón, pero me lo quería guardar para más adelante. Para comenzar, de acuerdo con Duncan, Ben 10 toma en cuenta la teoría M como algo existente en el verso, considerando que esta teoría es aplicable para la interpretación del multiverso en la serie. Si bien dije que no tomaría estas cosas muy en cuenta, también aclaré que lo tomaría si se puede reforzar. ¿Por qué es este el caso? Bueno, para comenzar, ¿qué es la teoría M? La teoría M es una teoría que busca ser la teoría del todo, la cual se espera que sirva para explicar y unificar absolutamente todo relacionado a las teorías físicas y la física cuántica. De la misma forma, esta teoría va muy de la mano con la teoría de las supercuerdas, que asimismo también va de la mano con la teoría de cuerdas, diferenciándose en que, mientras que la teoría de cuerdas habla de 26 dimensiones, las supercuerdas solo toma en cuenta 11 dimensiones y la inclusión de los fermiones. Aunque, cabe aclarar que en la actualidad la teoría de cuerdas y supercuerdas se consideran como las mismas, puesto que, aun si se estudia la teoría de cuerdas, activamente se terminan estudiando su versión de supercuerdas, al punto de considerarse como sinónimo de la otra, porque, independiente de todo esto, se puede considerar que ambas teorías funcionan de forma similar. De acuerdo con el profesor Paradox, para que Ben sin reloj entienda el multiverso, debe conocer la teoría de cuerdas y la mecánica cuántica. Comprendo.
Pero antes de poder responderte, necesitas estudiar mecánica cuántica y teoría de las cuerdas. Es decir, el profesor Paradox, el cual es un gran conocedor del espacio-tiempo y el multiverso, al tal punto de decir que posee un mapa de todo el flujo temporal en su cabeza, con el que puede viajar por el tiempo, reconoce que la teoría de cuerdas va relacionada con el multiverso. La teoría de cuerdas, al ser una propuesta para la teoría del todo, es normal que se usa para explicar, bueno, todo. Por ejemplo, la materia oscura tiene su propia interpretación usando la teoría de cuerdas, la cual trata de explicar que este componente posee su propia dimensión, denominada dimensión oscura, que es donde se encuentra la materia oscura y que compone un 25% del universo, la cual impulsa que el universo esté en constante expansión. Y sí, adivinaron, la teoría de cuerdas posee su propia interpretación dentro del multiverso. En esta interpretación, como cada partícula tiene su propia forma de vibrar dependiendo de la configuración posible, hace que cada variación forme un universo distinto con su propio conjunto de físicas. Esto es consistente si tomamos en cuenta que Paradox reconoce que esta teoría va de la mano con su explicación sobre el multiverso, y claro, que él mismo reconoce que en otro universo, sus leyes de la física son diferentes. Es el siguiente universo. No me gusta nada, tienen diferentes leyes de la física. Gracias a todo esto, no solo se puede tomar en cuenta la declaración de Duncan, sino que se sabe que, en este caso, la teoría de cuerdas habla más en el sentido de ser aplicable para el multiverso que algún tipo de dimensiones extras al universo. Otra cosa que refuerza este punto es que, en la explicación de Paradox, se deja implícito que dimensión, universo y línea temporal son términos intercalables y, en Omniverse, una dimensión se le conoce como dimensión 23. Rook, te presento a mi dimensión 23. Aquí se refieren a la dimensión 23 como eso, una dimensión. De aquí para allá. Permaneceremos en un solo lugar mientras viajamos en diferentes dimensiones. Es un señor smoothie expreso dimensional. Con esto, y con el intercalado de Paradox, es factible asumir que la declaración de los Nalgians va más en el sentido de hablar sobre universos paralelos, en vez de algún tipo de dimensiones extras en el universo, al usar ambos términos como intercalables y que una dimensión se llama, literalmente, dimensión 23. Como dato extra, en el script original del capítulo de los Nalgians, se menciona que estos estaban explorando el multiverso, cosa que hasta cierto punto sería consistente con todo lo presentado previamente. Pero esto es difícil de tomar en cuenta, al ser eso, un borrador, así que esto está libre de tomar en cuenta a quien le parezca válido o no. Explicado todo eso, prosigamos. Para finalizar, en el final de Omniverse, Ben, usando un porcentaje del Adn celestial para crear una espada, fue capaz de atravesar la barrera que protegía el Anihilar de Maltruan. ¿Estás haciendo? Dejando algo claro, no me dijiste que había ADN celestial aquí. Es muy raro. ¡Eres todo un genio! Esta barrera no es una barrera cualquiera, sino que, de acuerdo con los contumelias, es una barrera extradimensional. El campo extradimensional nos protege de la inminente liberación de energía. Es imposible atravesarlo o apagarlo. No solo eso, sino que a palabras de ellos, es imposible atravesar dicho campo, siendo que ellos son una raza pandimensional. Tienes toda la razón. Somos la contumelia, pero nuestra forma pentadimensional no puede ser vista por sus ojos. Lo que ustedes ven es solo una proyección de la cosa que tiene más peso en su corazón. ¿Qué es algo pandimensional? Es una forma de referirse a algo, o en este caso, a alguien que existe en todas las dimensiones de la realidad. ¿Por qué esto es relevante? Porque estos mismos reconocen que es imposible atravesar el campo extradimensional, y les pareció interesante que Ben con el Adn celestial fue capaz de lograr esto, implicando que una sola porción del Adn celestial ya es suficiente para superar a esta raza pandimensional.
Esto le daría bastante contexto al campo si recordamos que algo extradimensional se puede referir a algo que existe más allá de las 3 dimensiones conocidas y la temporal. Esto implica que una sola parte del Adn celestial fue capaz de atravesar una barrera que igualaba o superaba las 3 dimensiones conocidas y la temporal, cosa que una raza que existía en todas las dimensiones de la realidad consideraba imposible de hacer. Algo universal más es afectar el continuo espacio-tiempo de 4 dimensiones. Gracias a todo lo previamente expuesto, se sabe que esta categoría entra en este FEAD al cumplir con los requerimientos necesarios, pasando a su velocidad. Según Duncan, los Celestial Sapiens y Alien X existen fuera / más allá del continuo espacio-tiempo. ¿Esto tiene consistencia? Sí. De acuerdo con Azimuth, los Celestial Sapiens nacen y existen por sí solos en el fuerte de la creación. El fuerte de la creación es en donde los celestiales como Alien X nacen. Para acceder a este lugar requieres a alguien como Paradox que, aparte de ser alguien que puede viajar por todo el tiempo, se muestra que se requiere salir de la totalidad del multiverso, al verse el universo a lo lejos y verse otro universo como una estrella, connotando que están tan lejos que el universo se ve como una mera estrella. ¿En dónde estamos? No hay nada en mis instrumentos. No lo entenderías, no hay nada ahí afuera. ¿Ven esa luz a la distancia? ¿Una estrella? De hecho, es el universo. Estamos en el espacio lejano. ¿Y qué es eso? Es el siguiente universo. Y, por lo que se muestra, para llegar al fuerte en su totalidad se requiere recorrer un lugar en blanco que, al parecer, representa la línea temporal, puesto que, el mínimo contacto con este, fue lo suficiente como para traer a un Ben del pasado, y para salir de este lugar, también requirió de un agujero en dicho lugar, implicando que dicho agujero los envió más allá del flujo temporal que, dicho sea de paso, es infinito. Creo que vi algo moverse allá. Debes tener más cuidado. Paradox nos dijo que no debemos tocar el campo del tiempo. Les digo que vi moverse algo ahí. No algo. Alguien. Entonces, en resumen, los celestiales por sí solo pertenecen a un lugar donde, para ir, se requiere viajar por el flujo temporal e ir más allá de este, algo cuantificable a una velocidad inconmensurable, siendo esta velocidad un movimiento más allá del tiempo lineal / flujo temporal. Respecto a los AX, tenemos manipulación espacio-temporal. Se menciona que el Alien X puede cambiar la naturaleza del espacio y el tiempo. Somos lo más poderoso del universo. Cambiamos la naturaleza del espacio y el tiempo. Gracias a esto, ha demostrado hacer cosas como, por ejemplo, un retroceso temporal. Gracias a esta mención, se puede dar hincapié a que no solo puede retroceder el tiempo, sino que también puede acelerarlo o directamente detenerlo. Asimismo, se puede estimar que tiene un borrado / restauración espacio-temporal a nivel universal, al ser capaz de recrear el universo junto con la línea temporal, y ser superior en poder a la Anihilar, que puede, tanto crear como destruir un universo junto con la corriente temporal. Ven, en las historias que escuchaba en mi niñez, los Contumelia van de universo en universo, destruyéndolos, no creándolos. Sospecho que si un universo ya existe en esta dimensión, el Anihilar lo destruirá. Sí, Rook, pero si no lo hay, el Anihilar lo va a crear. Manipulación tecnología. Las cabezas son capaces de quitar el funcionamiento del Omnitrix. Esto solo ha demostrado funcionar si el usuario está dentro de la dimensión del Alien X. Necesito ayudarlos ahora. ¿Qué pasa? Creación. Es capaz de recrear el universo junto con cada cosa que existe en él. De la misma forma, es capaz de crear un agujero negro usando sus clones. Telequinesis y manipulación mental. Se muestra cómo puede levantar a los niños amalgama y los manipula mentalmente para que se ataquen entre ellos. Vuelo, clonación, manipulación del tamaño y regeneración alta-baja.
Durante la pelea con el gladiador galáctico, se mostró que puede clonarse. Asimismo, como los celestiales son todos iguales en cuestión de habilidades, al contra con la omnipotencia por igual, se sabe que Alien X puede replicar lo que haga el gladiador, el cual demostró poder amplificar su tamaño hasta ser igual de grande que una galaxia y regenerar su mano luego de haber sido destruida. Reality Warped. Se demostró que el cambio de diseño y voces de los personajes son causados por los celestiales, los cuales alteran la realidad del universo para cambiar sus apariencias. Todos sabemos que los celestiales sapiens cambian el universo tan seguido como mi cliente cambia de camiseta. Bueno, mal ejemplo, pero mi punto, y sí tengo uno, es que los Celestial Sapiens cambian el universo todo el tiempo. Incluso la apariencia y voz del primer pensador Asmod ha cambiado al menos en 3 ocasiones. Estaré sumergido a los Eggmans, al estilo Super Sonic. Super Sonic es el resultado de Sonic fundiéndose con el poder de las Chaos Emeralds. En lo que respecta a sus stats físicos, en Sonic Adventure, fue capaz de vencer a Perfect Chaos por su cuenta. Perfect Chaos por sí solo fue capaz de destruir una ciudad entera usando su manipulación del agua para crear inundaciones. Así como fue capaz de destruir el E-Carrier de un solo ataque, y se tiene declaración de poder destruir la Tierra como lo hizo en el pasado, refiriéndose a la vez que usó las Emeralds en el pasado, dando a entender que es capaz de destruir la superficie terrestre. En Adventure 2, junto con Super Shadow se batieron un duelo con The Final-Hazard. Biolozard era conocido por ser un prototipo del proyecto de la forma de vida definitiva, era el que originalmente tenía el título de ser la forma de vida definitiva, pero terminó siendo un fracaso, lo que provocó que terminara por ser sellado dentro de la colonia Ark. De la misma forma, el proyecto era, originalmente, una vía para buscar una cura a una enfermedad que tenía María. En el final del juego, se menciona que el Biolozard usó un Chaos Control para fusionarse con la colonia, teniendo total control de esta última. ¿Por qué esto es relevante? Porque el ARK posee el cañón Eclipse Cannon, un arma que, desde su introducción, se presenta como un objeto lo suficientemente poderoso como para destruir estrellas lejanas, cosa que se le da continuidad en el juego de Shadow, donde se dice lo mismo. Gracias a esto, y que el Final-Hazard se hizo uno con la colonia, se sabe que se potencia con el cañón Eclipse para atacar a Super Sonic y Super Shadow, al decir que este mismo se alimenta de la colonia Ark. En Sonic Unleashed, Super Sonic fue capaz de atravesar la cabeza y derrotar la forma perfecta de Dark Gaia, una bestia que, su sola presencia fue suficiente para fragmentar la Tierra en 4 partes. Cabe recalcar que, al momento de despertar, estaba en un estado incompleto. Puesto que, luego de despertar, su cuerpo colapsó y se esparció por todo el planeta. En los manuscritos de Gaia, se menciona que Dark Gaia despierta cada decenas de miles de años desde el centro del planeta, para fragmentarlo y destruirlo. De la misma forma, se aclara que el Gaia actual está incompleto, debido a que Eggman lo forzó a despertar, revirtiendo la polaridad de las Emeralds a energía negativa. Gracias a esto, Dark Gaia manipula a las personas para obligarlos a tener pensamientos negativos para mejorarse y conseguir su forma perfecta, siendo esa la razón por la que aparecen las bestias de Gaia, las cuales son manifestaciones de los pensamientos negativos de las personas. En la pelea final, Dark Gaia absorbe la energía negativa de Sonic en su forma de erizo lobo, lo que provoca que pierda su transformación. En este estado, es incapaz de poder enfrentarse a Gaia Colossus y es fácilmente dañado por Sonic en su forma base. No es sino en su forma completa cuando ya es capaz de forcejear con el coloso y obliga a Sonic a usar su super forma. Esto se puede saber gracias a la galería del juego, donde ponen a Perfect Dark Gaia como la forma completa de la bestia.
Cabe destacar que, uno de los templos de Gaia demuestra poseer en su interior una dimensión de bolsillo con un espacio exterior con estrellas y una galaxia en el fondo, pero, debido a la falta de pruebas, asumiré que esto es exclusivo de ese templo de Gaia y el resto no posee una dimensión así en su interior. Por cierto, en la guía de Strategy se menciona que el Gaia Colossus es superado en tamaño pero no en poder, dando a entender que el Gaia Colossus no estaba tan alejado del poder de Dark Gaia, siendo consistente con lo presentado en el juego. En Sonic Heroes, el Team Sonic fue capaz de vencer a Metal Overlord. En la enciclopedia se reconoce a Metal Overlord como un ser todopoderoso, siendo que alguien todopoderoso es un sinónimo de alguien omnipotente. En este caso, la declaración habla en el sentido de ser el más poderoso para ese momento de la historia. Esto se refuerza con la declaración de Eggman, donde afirma que no tienen posibilidad de vencerlo, y aún con las Chaos Emeralds, las posibilidades son muy escasas, requiriéndose de un milagro para vencerlo. ¿Por qué esto es relevante? Porque las Chaos Emeralds, desde siempre, son reconocidas como gemas con un poder y una energía infinita, y pese a esto, Eggman reconoce que su poder es insuficiente para vencer al villano. Lo que significa que se requiere de todo el poder de las Chaos Emeralds para vencerlo. La categoría universal alto implica tanto escalar de un universo infinito, como poder liberar una energía infinita para destruir algo. En este caso, sabiendo que aún teniendo conciencia de esa cantidad de poder y energía infinita, seguían considerando cualquier victoria como un milagro, dando a entender que se requeriría de todo el poder de las Emeralds, la cual es infinita, cumpliendo con los requisitos necesarios para alcanzar dicha tier. En Sonic Rush, junto con Burning Blaze derrotaron al Exalamander y el Eguizard. El Exalamander es un mecha que estaba potenciado y se deja implícito que iba a sobrevivir al efecto de polos opuestos de Chaos y Sol Emeralds entre los universos de Sonic y Blaze, más aparte de estar potenciados con las Esmeraldas del Sol. Y, por lo que se muestra en la pelea final, se muestra una máquina presente en la fisura espacio-temporal, lo que se intuye que dicha máquina es una parte del plan de Eggman, el cual era crear Eggman Land más allá de las dimensiones, es decir, más allá de los universos de Sonic y Blaze, cosa que respalda de nueva cuenta el que ese lugar donde se enfrentaron y donde se supone que Exalamander iba a sobrevivir era nada más ni nada menos que el espacio entre dos espacios-tiempos que iba a colisionar. Por último, en la enciclopedia se menciona que la pelea se desarrolla en una división dimensional, así como menciona que la pelea se desarrolla en una grieta dimensional y un espacio entre dimensiones. Pasando al Eguizard, este poseía el cetro de joyas, un artefacto que concentraba la energía de los universos de Sonic y Blaze, siendo que el poder de las estrellas permitía que ambas dimensiones pudieran existir de forma separada, dando a entender que este objeto puede controlar ambos lugares. Y claro, también se tiene la famosa mención de ser superior a las Chaos Emeralds y Sol Emeralds, un poder inimaginable para Eggman para ese momento de la historia. Y para finalizar con el mecha, la enciclopedia reconoce que el cetro de joyas controla y mantiene la energía dimensional entre las realidades de Sonic y Blaze. Junto con su versión clásica, fueron capaces de vencer al Time Eater. Voy a dividir este apartado en dos, ¿saben qué? A partir de ahora dejaré de decir eso, solo les diré esto. Si en el fondo está un gameplay de Sonic Generations, será el juego base, y si es de Shadow Generations, será la reescritura del nuevo juego, para evitar sonar disco rayado. Para comenzar, la sola llegada del Time Eater provocó la eliminación del universo, algo que se menciona en la enciclopedia y en el manual de Generations, siendo la enciclopedia que confirma de forma directa la eliminación del universo de Sonic, mencionando que resucitó la realidad a un vacío blanco. Mientras que la versión de DS se muestra de forma más explícita. Durante el juego, se afirma que la habilidad principal del Devorador del Tiempo es manipular / obliterar / destruir el espacio-tiempo, cosa que también se menciona en la versión 3DS.
Es decir, desde su forma incompleta, el Time Eater es un personaje que entra en la categoría universal, al poder destruir la totalidad del espacio-tiempo y realidad del universo de Sonic con su sola llegada. Pero esto es solo su forma incompleta. En el final de juego, se afirma que Eggman tuvo que mejorar al Time Eater para poder controlarlo y perfeccionar su habilidad de borrar el tiempo. Gracias a esta mejora, Eggman afirma que el Time Eater puede reconstruir el mundo, pese a la advertencia de Tails, donde dice que si se sigue moviendo por el espacio-tiempo de esa forma, el mundo será destruido. ¿A qué se refiere con mundo? Bueno, para comenzar y como siempre digo, mundo tiene más de un significado, y el que más se conoce es ser un conjunto de todo lo existente. Es decir, esta definición puede recaer en diferentes cosas dependiendo de su contextualización, al ser, bueno, todo lo que existe. ¿Por qué connoto esto? Porque, por parte de los Tails, se reconoce a la totalidad del espacio blanco como un mundo. Esto tiene bastante sentido si recapitulamos cómo funciona este lugar en el juego base. Aquel lugar se formó exactamente por la eliminación del universo de Sonic a nivel espacio-temporal, y los momentos de la historia se llevaron a dicho lugar para repetir esos eventos. Gracias a que en el final de juego se muestra que los personajes vuelven al lugar donde estaban cuando eliminan al enemigo, se sabe que esos lugares se mantienen en el espacio blanco por la influencia del Time Eater. Gracias a esto, se sabe que, si bien esos mundos ya estaban restaurados, se mantienen en el espacio blanco por el devorador del tiempo, haciendo que la línea temporal no sea restablecida como tal, provocando que, bajo el contexto de la situación, se sabe que la mención de Tails sobre destruir el mundo, está en el contexto de poder destruir y reconstruir el espacio en blanco. ¿Por qué destaco tanto esto? Bueno, voy a resumir mucho esto, debido a que ya tengo todo un vídeo explicando a profundidad la composición cosmológica del espacio en blanco. Así que, si quieren una explicación más detallada, les sugiero que vean ese vídeo, porque solo resumiré mucho la explicación en este apartado. Los niveles son reconocidos como mundos. El manual japonés de Generations menciona que envió a los amigos de Sonic más allá de la dimensión, y un cómic oficial que funciona como promocional reconoce que los amigos de Sonic fueron enviados a otras dimensiones, mientras que la guía Strategy reconoce a este lugar como una dimensión con diferentes realidades, mundos y dimensiones. Las dimensiones en Sonic se toman como universos paralelos. De acuerdo con la cuenta oficial de Sega, el espacio en blanco en un vacío infinito, cosa consistente con la declaración de la Prime Guide, donde se menciona que la pelea final es un túnel infinito. Al ser infinito, hace que los puntos análogos / posibilidades se vuelvan inherentemente infinitos, y sabiendo que el multiverso de Sonic toma la teoría de los múltiples mundos como algo existente, se sabe que la cantidad de dimensiones existentes en ese lugar son, en efecto, infinitas. Pasando a la reescritura de Shadow Generations, hay cosas que cambian bastante. Primeramente, de acuerdo con unas entrevistas, el Time Eater abarcó la totalidad del continuo espacio-tiempo. Aquí probablemente digan que se refiere a la realidad de Sonic, pero, en realidad, esto tiene más contexto de lo que creen. Verán, en otra entrevista, se vuelve a decir que el Time Eater abarcó el continuo espacio-tiempo, pero también se agrega que todo el continuo espacio-tiempo se mezcló en este caso, el espacio blanco, mientras que aquí se implica que la totalidad del continuo espacio-tiempo / multiverso se mezcló en el espacio blanco. Para finalizar, en otra entrevista, se menciona que el Time Eater no solo afectó el continuo espacio-tiempo, sino que también afectó diferentes dimensiones y planos temporales. Es decir, aquí directamente se afirma que el Time Eater abarcó diferentes dimensiones con su llegada, siendo consistente con la postura que quiero dar. El Time Eater abarcó la totalidad del continuo espacio-tiempo / multiverso con su llegada.
Esto tiene bastante sentido si se lo ponen a pensar, considerando que se muestra a lugares como Crisis City, el Bad Future DC y Mepiles, los cuales pertenecen a otra dimensión / línea temporal, siendo que Mepiles menciona que no existe en la línea temporal, en este caso, la línea temporal principal, aludiendo a que proviene de una línea temporal en ruinas. Gracias a todo esto, es muy plausible decir que el Time Eater abarcó la totalidad del continuo espacio-tiempo en el sentido de abarcar el multiverso, al reconocerse que afectó diferentes dimensiones con su llegada, y en el juego se muestran diferentes lugares pertenecientes a otras dimensiones. Entonces, ¿qué hizo Eggman con el Time Eater? Bueno, según él mismo, lo que hizo fue perfeccionarlo, en el sentido de que perfeccionó su habilidad para tener total control de esta, y, de acuerdo con él, borrar y rehacer la línea temporal a su gusto. Puesto que, como se vio, el Time Eater se mueve de forma descontrolada por la línea temporal, trayendo lugares en los cuales Eggman ni siquiera ha vivido. ¿Por qué digo esto? Porque en la misma entrevista con Ota Story lo usa para justificar la aparición de lugares futuros, como Chaos Island. Es decir, Eggman lo perfeccionó en el sentido de tener total control del devorador del tiempo, y así, a palabras de él, tener la totalidad del tiempo a su disposición para hacer lo que le plazca. Por cierto, si se preguntan qué pasa con el White Space, pues realmente es lo mismo que antes, la diferencia es que, cuando Sonic restaura el tiempo de los mundos, al pasar por el mismo evento y repetirlo para que suceda como originalmente sucedió, la línea temporal se restaura. Siendo esa la razón por la que el Time Eater aún puede afectar la línea temporal, pese a ya haber destruido todo, pero gracias a la influencia del Time Eater, los momentos que el Time Eater arrancó esos eventos, las dimensiones se mantienen en el espacio en blanco, incluidos los personajes. No es sino en la cinemática final cuando se sugiere que la línea temporal recién estaba volviendo a la normalidad, puesto que los lugares y los personajes volvieron a su lugar en la historia. Para dejarlo simple, cuando los Sonics recorren los niveles y repiten los eventos de forma exacta, tanto el nivel como la línea temporal principal se restaura, pero, debido a la influencia del Time Eater, los niveles y los personajes se mantienen en el White Space. En fin, el Time Eater de esta reescritura es multiversal más de calle. En Sonic 2006, derrotó al Solaris del presente por su cuenta. La sola presencia de Solaris abarcó la totalidad del universo y lo hizo desaparecer, y, de acuerdo con Eggman, Solaris puede consumir todas las líneas temporales, haciendo que el tiempo colapse y todo desaparezca en la nada, mientras que la versión japonesa directamente dice que su plan es consumir todas las líneas temporales, incluso agregan que consumirá el significado del tiempo. Significado va de la mano con concepto, debido a que ambos hacen lo mismo, darle una definición a algo en concreto. Se sabe que Solaris iba a consumir el significado del tiempo en el sentido de que iba a consumir todas las líneas temporales existentes. Esto no se queda aquí, en la enciclopedia se menciona que Solaris estaba consumiendo todo el tiempo y estaba destruyendo todo el espacio-tiempo. Gracias a que se sabe que el plan de Solaris es, en efecto, consumir todas las líneas temporales y destruir el concepto del tiempo en el proceso, se sabe que se está englobando a la totalidad del continuo espacio-tiempo / multiverso. Pero, ¿hay forma de corroborar esto? Sí. Luego de la aparición de Solaris, se muestra que Silver apareció en la grieta dimensional. Silver para ese momento estaba en su futuro. ¿Qué tiene de relevante eso? Bueno, de acuerdo con Eggman, el futuro de Silver es una línea temporal diferente, y Shadow reconoce que se requiere un agujero en el espacio-tiempo para viajar al pasado, implicando que se requiere conectar un espacio-tiempo con otro espacio-tiempo, al ambos tener ejes temporales diferentes. Como otro reforzamiento, el futuro de Silver fue arruinado debido al Iblis Trigger, un evento que provocó la muerte de Elise en el E-Carrier y la liberación de Iblis.
algo que Sonic presenció, y viajó al pasado para evitar ese evento, logrando salvar su línea temporal, y pese a esto, el futuro de Silver no cambió, teniendo que volver a enfrentar a Iblis por su cuenta, siendo que este mismo reconoce que no puede cambiar el pasado, y en su lugar, decide salvar el futuro. Esto, más las declaraciones de la Prime Guide, se sabe que el futuro de Silver es, en efecto, una línea temporal alternativa. Gracias a todo lo previamente expuesto, se sabe que, el hecho de que Silver aparece en la fisura temporal, implica que Solaris abarcó la línea temporal de Silver. No conforme con esto, en la versión japonesa, Eggman no menciona que Solaris comía dimensiones como si fuera un almuerzo, sino que directamente menciona que la presencia de este abarcó varias dimensiones. Recordando brevemente que dimensión es intercalable con universo paralelo en el verso de Sonic. Y para finalizar, en la Prime Guide se reconoce que si los supererizos pierden la pelea, todo se volvería nada. Dando a entender que si pierden, lo último que quedaba del multiverso, o sea, la fisura temporal, sería consumido y todo se volvería nada. Por cierto, si se preguntan qué es esa fisura temporal, de acuerdo con Eggman, aquella grieta es una especie de mundo distorsionado, resultante de la repentina manipulación espacio-temporal. Y la Prime Guide declara que es una especie de salvavidas para los personajes, declarando que es un nexo del continuo espacio-tiempo, lo que se puede dar a entender que fue creado por las Emeralds como una medida de emergencia para salvar a los personajes. Pasemos a su punto más fuerte, su velocidad en Sonic Generations. A diferencia de antes, aquí no dividiré el producto. ¿Por qué? Porque, en este caso, ambas versiones llegan al mismo resultado, pero con ligeros cambios. El caso es que, a palabras de Tails, el Time Eater puede viajar por todo el flujo temporal, mencionando que puede moverse por el espacio y el tiempo, algo que vuelve a mencionar al final del juego. De acuerdo con la enciclopedia, los Supersonics volaron hasta el fin del tiempo, cosa mencionada en 2 ocasiones. Implicando que recorrieron todo el eje temporal, incluyendo el pasado, presente y futuro, implicando que recorrieron toda la World Line y el diagrama del espacio-tiempo. ¿Qué es eso? El diagrama del espacio-tiempo es una ilustración gráfica de las propiedades del espacio y el tiempo en la teoría especial de la relatividad, existiendo en ese diagrama la línea mundial, una coordenada de tiempo que representa la línea de la dimensión del tiempo dentro del diagrama del espacio-tiempo. Resumidamente, es una forma de representar gráficamente la línea mundial y el espacio-tiempo. Al llegar al fin del tiempo en pleno vuelo, van más allá de cualquier longitud medible y superan la línea temporal, siendo esa la razón por la que pueden viajar entre distintas dimensiones, que serían las de Luite Space. Ahora, referente al DLC, es más explícito que el Time Eater se mueve por todo el flujo temporal, ya que se dice de forma muy explícita que dicho monstruo se mueve por toda la línea temporal. Aparte de esto, se menciona que dicho monstruo mecánico se mueve por la dimensión temporal / cuarta dimensión. Y, para finalizar, durante la pelea, se mantuvo la mención de viajar por diferentes dimensiones a pleno vuelo. Así que, se puede decir que se aplica el mismo argumento en el DLC. El Time Eater viaja por la totalidad de la línea temporal, y durante la pelea, recorren toda la línea mundial y el diagrama del espacio-tiempo, llegando al final del eje temporal, desligándose de este último y para viajar a las diferentes dimensiones de Luite Space a puro vuelo. Ergo, movimiento más allá del tiempo lineal. Pasando a sus hacks, tenemos reflexión de ataque. En Sonic Frontiers, Super Sonic es capaz de repeler los ataques físicos de los enemigos con el parry, lo que los deja expuestos a ataques seguidos. Invencibilidad. En todos los medios oficiales, se afirma que las superformas como Super Sonic son inmunes a los ataques físicos. Esta invulnerabilidad lo suficientemente alta como para no verte afectado por ataques de la talla de Solaris, Dark Gaia o Time Eater. Manipulación espacio-temporal. Desde siempre se ha dicho que las Chaos Emeralds son capaces de manipular, doblar y warpear todo el espacio-tiempo. Gracias a esto, tanto las Esmeraldas como Super Sonic son capaces de hacer cosas como las siguientes.
Ralentizado temporal y time stop. Las Emeralds han demostrado poder ralentizar el tiempo, incluso pueden detenerlo en su totalidad. Manipulación del espacio. En Sonic Battle existen ataques donde se manipular el espacio, creando distorsiones espaciales con ataques como Chaos Magic, esferas de espacios distorsionados como Roaming Chaos, y Chaos Nightmare, que también puede distorsionar el espacio alrededor de los puños del usuario. Teletransportación. Se ha mostrado que las Chaos Emeralds son capaces de manipular el espacio para teletransportar a sus usuarios. Mientras más Chaos Emeralds tengas, más rango de teletransportación tendrás. No solo pueden teletransportar a una persona, sino a que se puede llevar a más de uno con un Chaos Control. Incluso son capaces de saltar lo suficientemente lejos en el espacio y el tiempo como para ir y regresar después de que el universo fue destruido. Viaje temporal y viaje dimensional. Las Emeralds le permiten a sus usuarios viajar al pasado o al futuro, incluso es capaz de viajar al futuro o al pasado de diferentes líneas temporales. Así como son capaces de transportar a sus usuarios a otras dimensiones / universos. PFR y sellado. 2 Chaos Emeralds son suficientes como para sellar a su usuario en otra dimensión, y en Battle existe un movimiento con el Chaos Control que envía al oponente a un espacio distorsionado, aunque por un corto periodo de tiempo. Alteración de la realidad y realidad subjetiva. Se menciona que las Chaos Emeralds vuelven realidad pensamientos de los usuarios, para posteriormente convertirlos en poder. Mientras que en Advance 3, se menciona que Eggman dividió la Tierra en realidades de bolsillos separadas entre sí. Duplicación / clonación. 2 esmeraldas fueron suficientes para que Mepiles pueda crear copias de sí mismo. Mientras que en Frontiers, Super Sonic puede generar clones de sí mismo para obtener hacer más daño en sus ataques. Creación. Super Sonic es capaz de crear cadenas y estacas de energía para retener a sus oponentes, así como puede crear puños y pies gigantes para atacar a sus oponentes. Proyección de energía. La Chaos Spear es capaz de crear una lanza o lanzas de energía, la cual es suficientemente poderosa como para llegar a dañar la estructura de Devil Dome Solaris. Pasando a sus anti-hacks, tenemos manipulación mental. No se ve afectado por la influencia de Dark Gaia, la cual estaba obligando a las personas a albergar pensamientos y sentimientos negativos para alimentarse, corrompiendo sus mentes. Y tampoco se ve afectado por la manipulación mental de Ifrit, la cual puede unir las almas de las personas a él para volverlos sus sirvientes. Alteración de la realidad. Desde su forma base es capaz de resistir un warpeo de la realidad a la totalidad de las noches, siendo antes de acceder a su forma de Darkspine. Y en una de las historias de Sonic Channel, se mencionó que las Emeralds lo protegieron de un warp a la realidad. Aceleración, retroceso temporal y time stop normal. Desde su forma clásica, se mostró que es inmune a los constantes cambios temporales de la Revier Zone de Sonic Mania, y Shadow con los Dome Powers fue capaz de reaccionar a un time stop de Devil Dome, y por pura lógica, si alguien con poderes aumentos fue capaz de reaccionar a un time stop, seres aumentados con las Emeralds también pueden y hasta a un rango más alto. Esto se ejemplifica con Metal Overlord, quien, pese a ya tener asimilado la técnica y ser capaz de realizarla, se sigue mostrando afectado por un Shadow que lo superaba en poder. Como esto ya se extendió demasiado, seré muy breve en este apartado. No hay mucho que explicar, si bien Alien X lo iguala en velocidad, Sonic lo destroza en el resto de estos físicos, y sus hacks no le servirían de mucho, puesto que Sonic tiene como resistirse a su control mental y su Reality Warp. Si se preguntan por qué use a Super Sonic, es porque, evidentemente, Alien X gana por mucho a todas las demás transformaciones de Sonic. Así que, sin nada más que decir. Too easy. Wins again.